Este 4 de agosto, en 11 distritos, se van a realizar las primarias del Pacto Nueva Mayoría para definir a sus candidatos para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Todo esto después de las fallidas negociaciones, ya por todos conocidas al interior de la oposición. Vamos a conversar sobre este proceso. Estamos precisamente con el coordinador general de la Comisión Nacional de Primarias, Ricardo Solari. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Solari. Bueno, contento de estar cerrando esto porque nosotros en rigor, para recordar, deberíamos haber realizado primarias legales. Claro. Y teníamos como tope el 1 de mayo como fecha para hacer este proceso, pero distintas dificultades impidieron construir un acuerdo sobre esta materia. Entonces, lo que pasó fue que se hicieron las primarias presidenciales el 30 de junio, ¿ya? Y luego hemos quedado con el mandato, con la instrucción sumamente perentoria de nuestra candidata de cerrar este acuerdo lo antes posible. Y te quiero decir, la verdad es que estamos llegando a una plantilla completa de candidatos a diputados y senadores antes que nunca, por lo menos mi experiencia, que es bastante larga ya en estas materias. Señor Solari, pero ¿no es esto un acto simbólico nada más? No es un acto simbólico, bien... no es simbólico, y no lo vayan a entender así, los 33 candidatos que están... no, se lo pregunto, Mira, porque son 11 distritos de 120. No, son 11 distritos de 60, ¿ya? O sea, de 60, claro, 60. Son 11 distritos de 60. Pero no, porque lo que ocurre es que fueron aquellos lugares donde no habían candidatos con preferencias evidentes, que eran obviamente aquellos que nos debían representar de modo más exitoso. Entonces, ahora hay que dar también otro antecedente. Ahora ya la concertación no existe. Antes había que hacer este proceso con 4 partidos, ahora hay 7. La coalición que respalda la candidatura de Michelle Bachelet se llama Nueva Mayoría. Sí. Es una coalición más amplia. Y entonces el desafío es todavía mucho mayor, es decir, nosotros estamos cerrando nuestro acuerdo parlamentario con este proceso que se hace el día de mañana, y de esa manera vamos a tener ya identificados durante la semana los 120 candidatos que nos van a representar. Habitualmente este proceso termina en la noche misma, tú lo sabrás, aunque eres joven periodista. Pero uno recuerda de esas escenas, de todas maneras, de esas negociaciones largas. En la noche, al interior del servicio electoral. Y en el fondo, aquella área del conflicto se ha decidido trasladar a la decisión ciudadana. Yo lo considero estupendo desde el punto de vista del país, desde el punto de vista de nuevos procedimientos que involucren a los ciudadanos, que sean más participativos. Y francamente creo que si uno conoce y recorre bien el camino, es obvio que hay también con este acto material de mañana de hacer primaria, una autocrítica respecto a lo que se debería haber hecho antes del 1 de mayo. Ese era el punto, por eso le preguntaba lo del simbolismo, porque claro, esto surge como un proceso a raíz del fracaso de las negociaciones para realizar las primarias de manera más amplia. Por eso le preguntaba si no era un acto simbólico como para tratar de sostener el discurso que ha tratado de levantar la candidata presidencial. No es simbólico para nada, porque es el reconocimiento a la importancia del uso de este mecanismo para resolver diferencias. O sea, cuando hablamos de 11 distritos, además, ojo, hablamos de 11 distritos donde están varios de aquellos donde tenemos la mayor capacidad nosotros de elegir, ¿ya? Son distritos importantes, menciono Iquique, Calama, Antofagasta, Quillota, 3 en Santiago bien importantes, Conchalí, Renca, Huechuraba, Independencia Recoleta, San Bernardo, San Fernando, seguimos al sur, Valdivia, Osorno y Punta Arenas. Claro. O sea, no estamos hablando de lugares menores, varias capitales de región, en prácticamente todas las regiones se realiza de alguna manera esto, y yo tengo la impresión de que finalmente la parte que era más conflictiva de aquella difícil negociación se resolvió apelando a los ciudadanos. La lección y la autocrítica es que esto, deberíamos haberlo hecho probablemente antes del 1 de mayo, que era la fecha tope que teníamos, para haber podido sumar a las primarias presidenciales las primarias parlamentarias. Claro. Pero déjame decirte lo siguiente, también con la claridad que te estoy hablando, probablemente ahí estaba una de las dificultades para que para que no lo pudiéramos hacer, es decir, de no querer mezclar elecciones tan distintas, dos procesos. Entonces,
Entonces, lo estamos haciendo y bueno, yo espero que salga todo bien, hay mucho entusiasmo. Esto significa mover alrededor de 3.000 voluntarios para montar el proceso. ¿Y qué participación esperan? No, nosotros no tenemos ninguna cifra de participación. Los electores convocados hipotéticamente son en torno a 2 millones. Obviamente aquí la tasa como histórica participación de proceso primaria está en torno al 10%. Habrá desniveles de acuerdo a la competitividad, al perfil de los candidatos por comuna, pero creo que es importante. Además, participan 6 partidos del pacto en esta elección, participan con candidatos en esta primaria, lo que demuestra también que esta configuración más amplia no es simplemente retórica, sino que implica también la oportunidad de representar al conjunto de la coalición en esta competencia. ¿Cuántos diputados en ejercicio participan en esta primaria? No participan diputados en ejercicio. Eso no significa... No participan diputados en ejercicio. Hay dos procesos acá que han ocurrido. Uno, una parte de estas primarias se realizan en distritos donde no hay diputados en ejercicio, o aquellos que, hay diputados en ejercicio, pero aquellos que están en ejercicio no van a repostular o van a dedicarse a otras actividades o son candidatos a senadores, y en otros hay diputados en ejercicio, pero lo que se está, claro, es un caso. Ya lo que se están pero Enrique Corsi no es diputado por ese distrito, es diputado por otro. Lo que estoy diciendo es que se mantiene todavía vigente la tesis de que aquellos diputados, o una parte de los diputados que tienen competitividad para enfrentar la próxima elección van a ser candidatos. Ahora, esto tiene controversia. Hay gente que dice que debería haber un proceso de sustitución o de limitaciones para los mandatos, pero la verdad y la realidad misma es que hay literatura que avala ambas tesis, la tesis de que hay que forzar la renovación, pero otra tesis que dice que el ejercicio, digamos, de diputados en más de un periodo contribuye a la densidad, a la capacidad legislativa y al conocimiento de las cámaras. ¿Sabe por qué le preguntaba? Yo creo que falta todavía profundizar más el hecho de que se ponga más en disputa y se haga más competitivo esquema. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque da la impresión, y uno queda con la sensación, después del fracaso de las negociaciones primero, y luego de la participación de diputados en ejercicio que están dispuestos a correr el riesgo de enfrentarse a retadores, que existe poco convencimiento de parte de la clase política de realizar estas primarias en definitiva, porque no están dispuestos a correr el riesgo de perder su cuota de poder que puedan tener. Yo creo que eso tiene parte de verdad, eso es efectivamente así. Yo creo que es algo que tenemos que discutir muy abiertamente y seguirlo discutiendo al interior de los partidos, con la opinión pública, con los ciudadanos, y en lo posible extender esta vocación de competencia al conjunto. Pero déjame plantear un punto que es sumamente central aquí. El sistema binominal es absolutamente fatal para forzar competencia y renovación de parlamentarios en ejercicio o incumbentes, como se les llama, ¿no? Entonces, no se puede imaginar que en un sistema como el binominal sea fácil hacer procesos de sustitución. Nosotros lo estamos haciendo en varios distritos de Chile, en un experimento absolutamente nuevo en la política chilena, como hicimos primarias presidenciales en 93 y 99, y se reían de nosotros la derecha y hacía mofa de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que este ejercicio, que no es simbólico porque incluye 11 de 60 distritos del país, incluye además el área donde hemos tenido probablemente más incapacidad de llegar a acuerdos, y introduciendo a los ciudadanos, también es un paso más en el desarme del binominalismo que impone el actual orden jurídico político a la ciudadanía. Entonces tiene también ese valor, y yo reconozco que es un ejercicio limitado, pero tiene el valor de dar una señal que a mi juicio es bastante poderosa. Y no es solo un ejercicio que busca justificar en la práctica el discurso que ha tratado de levantar la candidata Michelle Bachelet. No, para nada, no. No, o sea, su discurso fue anterior al cierre de la etapa donde pudiera haberse hecho este proceso junto con las primarias presidenciales. Ella, su propia decisión de someterse a un proceso primaria, aunque tenía una fortísima adhesión en la encuesta, demuestra que ella estaba entendiendo que habían señales de los ciudadanos hacia la política que decían, mire,
aquí necesitamos introducir competencia, necesitamos convocar a los ciudadanos para que participen en esta decisión. Y si estábamos además provocando una transformación, una renovación de la coalición, más válido era. Y la verdad es que ella no se equivocó, no nos equivocamos, la primaria presidencial fue muy exitosa, la que nosotros hicimos, y el proceso conjunto, incluyendo lo de la derecha también, o sea, la asistencia de más de 3 millones de personas a decidir quiénes son los candidatos presidenciales de las coaliciones principales es positivo. Le deja la vara alta a usted. No, yo sé, pero yo entiendo que estamos transitando en un camino que tiene como luz al final del túnel sistemas de decisiones políticas con mucho mayor inclusión ciudadana y una reforma al sistema electoral, porque en definitiva, mira, decirte dos cosas. Primero, es absurdo que la ley no provea que tengamos más candidatos que cargos, que tengamos que llevar listas de 2, podría ser mucho más amplia, incluir muchísimo más candidatos sin recurrir a esquemas de preselección, incluso a través de primaria, que sean vinculantes, y para nada, y digamos, tener que establecer largas y a veces para los ciudadanos confusas negociaciones. Y lo segundo, decirte que el país requiere un sistema electoral donde las mayorías y las minorías tengan la representación justa. Este sistema es un sistema que excluye a sectores de minoría y que le da a la primera minoría un poder de veto descomunal, inconmensurable. Entonces, yo creo que hay mucha conciencia respecto de eso. Se han presentado 2 proyectos en los últimos 60 días de reforma, y este tipo de acciones, que la que estamos emprendiendo, la que esperamos que nos acompañen en los 11 distritos, mucha gente, son también señales en la misma dirección. Señor Solari, ¿usted cómo analiza precisamente aquellos proyectos, considerando lo que estábamos hablando recién, de este sistema binominal tan criticado, que ha estado dentro de la exigencia además de los movimientos estudiantiles como uno de los requerimientos para cambiar al país, para llevarlo a otro estadio? ¿Cómo analiza usted estos proyectos en particular y la discusión que se está dando en el Congreso? Sí, bueno, yo creo que el alegato por el cambio del sistema electoral binominal es bien antiguo. Se habían presentado iniciativas anteriormente, pero es muy importante lo que ha pasado. Primero, que un partido como Renovación Nacional se haya sumado ya formalmente con su presidente a un proyecto concreto de reforma, que tendrá, digamos, el cuestionamiento, etcétera, como todos los proyectos de ley, pero que expresa una voluntad política mayor. Y segundo, que como reacción a esto, el gobierno haya también enviado su propio proyecto, o sea, demuestra que esto ya con la UDI, claro, respaldándolo, hay una unanimidad en el país. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar de lo acontecido. Luego, bueno, vienen todas las discusiones, decir, mire, la verdad es que sería bueno que antes de que esta legislatura concluyera, por lo menos la idea de legislar o por lo menos este consenso quedara expresado en el Congreso Nacional. De ahí a la negociación o a la discusión o al debate respecto a la composición de las circunscripciones electorales, tanto para senadores como para diputados, son procesos que pueden ser más largos, pero con toda certeza habría que transmitirle a los ciudadanos que esta elección que vamos a tener en noviembre debería ser la última elección que hacemos con el sistema binominal. Y para eso me parece muy importante que queden todavía la posibilidad de dar más señales como las que se han dado, que en el fondo dan por enterrado este proceso. Usted conoce bien la interna de los partidos y los procesos de negociación entre ellos también. Menos de lo que se piensa. Sinceramente, ¿cree usted que hay una voluntad y una convicción de que es necesario cambiar el sistema binominal, o esto es una especie de maquillaje, como han dicho algunos? Yo creo que hay conciencia completa del efecto que ha tenido en distanciar a los ciudadanos del Parlamento y de los parlamentarios y de la política. Eso me parece claro, ¿ya? En segundo lugar, yo tengo la impresión de que una parte muy importante del alegato por un nuevo orden constitucional que se expresa en consignas como la Asamblea Constituyente u otras, tiene que ver con esto. O sea, que esto es un aspecto muy medular, o sea, cómo los chilenos se representan. No es lo único, no es lo único, pero es un aspecto muy importante. Y yo tengo la impresión de que nadie puede, en el fondo, estar en la actividad política y desentenderse de la contundencia de esta crítica que hay. Entonces, puede que existan por razones de mezquindad muy personales de alguien que está ejerciendo un cargo y que si siente que cambian su entorno puede perder, ¿no? Claro. Pero no van a ser capaces de impedir que una tarea, a mi juicio, bien de primer orden del futuro gobierno sea el de cambiar el sistema electoral y tener un nuevo sistema electoral vigente que tenga, entre otras características, el hacer que los procesos de preselección de candidatos se hagan
en el fondo en la cancha de todos los electores, ¿no? Claro. Señor Solari, ya que hablamos precisamente de esta renovación, de este esfuerzo que está haciendo por integrar a la ciudadanía a través de la nueva mayoría con estas primarias, de estos procesos de cambio, de incorporar a las pequeñas fuerzas políticas, ¿cómo evalúa usted la declaración de Daniel Manucheri y Daniel Melo en torno a Giorgio Jackson? Bueno, ellos han señalado su simpatía por el proyecto de Jackson. Ahora, nosotros, déjeme decirle, esto no tiene que ver con el proceso de actuales, pero quiero decir lo siguiente. Jackson fue invitado a ser parte de la lista de nueva mayoría. Eso es algo que ha sido planteado en todos los tonos por muchísimas voces, ¿ya? Eso no es el tema que hoy día está en discusión. Lo que ha estado en discusión y se ha puesto en discusión es que si Jackson no se hace parte de una lista, corremos el riesgo que en ese distrito la derecha pueda doblar a ese candidato individual, porque así funciona, entre otras cosas, el sistema binominal. Sí, claro. ¿Ya? Y le hemos dicho y le hemos reiterado la invitación a que sea parte de nuestra lista. Ese es un buen aspecto. El otro aspecto es el siguiente, esa invitación sigue y ha sido reiterada y ha sido en todo el proceso. En segundo lugar, nosotros tenemos una candidatura que cubre todo el país, ¿ya? Tenemos que tener una representación de alguna manera en aquel distrito donde Giorgio participa. La Revolución Democrática ha dicho que no está en disposición de respaldar nuestra candidatura presidencial, y eso también constituye de alguna manera un problema. Ahora, esto no significa para nada que exista una actitud de hostilidad hacia Jackson, pero en lo más mínimo, sino que simplemente estoy planteando la dificultad, y como lo han señalado Manucheri y Melo, ellos tienen también y mantienen esta disposición de que él nos acompañe, pero quiero señalar con precisión que son dos aspectos que deberían ser tratados conjuntamente. Nosotros necesitamos impedir el costo de un posible doblaje ahí, y de hecho estamos haciendo una lista muy fuerte, que ojalá la podamos confirmar la próxima semana, para tener una candidatura sólida en Las Condes, donde hace muchos años no elegimos un diputado, ¿ya? ¿Cuándo estarían listas las planillas, cree usted? Muy pronto, porque con esto cerramos y quedaría solo por resolver lo de Las Condes, y eventualmente ver qué pasa finalmente con Giorgio, si aceptas estar en esta lista o no. Señor Solari, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Mañana evaluamos entonces para ver cómo quedó este proceso. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, no se vayan.